Primero, darles las gracias de que estén en esta asamblea informativa. Es sumamente importante que toda la población conozca el contenido de la reforma eléctrica que en estos momentos está en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Ustedes dirán, ¿para qué nos platicas a nosotros? Convéncelos a ellos que van a votar, pero nosotros consideramos que en una democracia es el pueblo el que manda, y ustedes eligieron a los diputados, diputadas en estos distritos, y habría que decirles a los que quedaron de diputados o diputadas en estos distritos que voten a favor de la reforma que se propone. Es muy importante que la población exija los derechos, que se entienda que la población elige a los diputados, pero los diputados tienen que hacer lo que la población necesita y ustedes decidan. Por eso venimos hoy a platicar, así sea brevemente, el contenido de la reforma eléctrica. Lo primero que se propone en esa iniciativa es que la electricidad deje de ser una mercancía y pase a ser un servicio público estratégico de la nación. Peña Nieto, en la reforma de 2013, legalizó la privatización que comenzó desde Carlos Salinas de Gortari, pasando por todos los presidentes de entonces hasta Peña Nieto. Una privatización inconstitucional que legalizó Peña Nieto. Pero en esa reforma de Peña Nieto se considera a la electricidad como una mercancía cualquiera, y la luz no es una mercancía cualquiera, es un bien indispensable, estratégico para la nación. ¿Qué se puede hacer sin electricidad? Bueno, ni una buena asamblea, porque nos falta un poco de electricidad, pero yo no podría estar usando este micrófono sin electricidad. En sus casas no funcionaría casi nada sin la electricidad. En el país todo se mueve con electricidad. Por eso es muy importante entender la electricidad como un bien estratégico y como de una soberanía nacional. Es muy importante. Entonces, eso es un cambio, dejar de ser mercancía y pasar a ser un bien estratégico de la nación. Y si es un bien estratégico de la nación, entonces queda bajo la rectoría del Estado, no de los privados, como querían los neoliberales. ¿Qué es que quede en la rectoría bajo el Estado? Pues que sea el Estado, la Comisión Federal de Electricidad, la que garantice que haya electricidad en todos los hogares, en todas las actividades, en todos los lugares donde se requiera este bien indispensable. Es tan importante que sea el Estado porque ustedes imagínense una diferencia importante. ¿Cuál es la naturaleza de una empresa privada? ¿Y cuál es la naturaleza de la Comisión Federal de Electricidad? Una empresa pública. Que la empresa privada lo que más le interesa es su ganancia, la máxima ganancia. En cambio, a una empresa pública como la CFE, lo que le interesa es garantizar el servicio público a toda la ciudadanía. No nos interesa la ganancia, lo que interesa es que toda la población tenga acceso a este servicio
público indispensable como la electricidad. Entonces, tiene mucha razón que quede bajo la rectoría del Estado y sea la CFE la encargada de garantizar la electricidad y no los privados, porque los privados son empresas que lucran, que buscan la máxima ganancia y ahorita van avanzando con la privatización. Esta iniciativa lo que propone es poner un alto en seco, un alto a la privatización, que no se siga dando centrales eléctricas a los privados, porque los privados, y es lo que voy a explicar ahorita, los privados han venido haciendo muchos, cosas que dañan a la población. ¿En qué? Pues en que nos dan tarifas eléctricas muy altas y que las empresas reciben subsidios gigantescos de 240,000 millones de pesos cada año y que ese dinero lo paga el pueblo, los consumidores, los contribuyentes. Por eso es muy importante parar esta privatización. Si no la paramos, ahorita con Carlos Salinas era del 15%, luego del 30%, luego al 40%, luego al 50% y llegó al 60% de la privatización. Si sigue privatizándose, se va a desaparecer la Comisión Federal de Electricidad y todo quedaría en manos de privados que le pondrían el precio, como cuando uno va a la tienda. Si uno quiere comprar un suéter, pues ellos le ponen el precio. Si tengo dinero, si me alcanza, lo compro. Si no me alcanza, no lo compro. Y de un suéter yo puedo prescindir, pero de la electricidad no. Y si me la ponen muy cara, ¿qué voy a hacer si no me alcanza? Para eso es esta iniciativa, para que se anteponga el interés nacional, el interés de la población por encima del interés económico lucrativo de 7 empresas que se están llevando muchos millones de pesos al año producto de nuestros impuestos, y queremos ponerle un alto a esa dinámica. ¿Qué es lo que se propone en la iniciativa? Que del 100% que se necesita de electricidad al día, el 46% sea privado y el 54% sea público. Es decir, y ahorita voy a explicar, del 46 al 60 hay una diferencia. ¿Qué va a pasar con esa diferencia? Ahorita se los explico. Pero la propuesta es que los privados generen hasta el 46% de la electricidad que se requiere en el mercado nacional al día, y el otro 54% lo ponga la Comisión Federal de Electricidad. Eso significa que queda bajo el control mayoritario del Estado, y si se va una privada, entra la pública. Ese cambio constitucional es muy importante. Segundo, cuando se pide que hasta un 46% de los privados, quiere decir que sí se va a reconocer los contratos que tienen firmadas las empresas, que tienen firmados con las empresas, pero solo los contratos legales, no los contratos ilegales. Y aquí voy a explicar algo muy importante. Permanecen en la iniciativa 3 tipos de generación privada que vienen desde Carlos Salinas de Gortari. Él inventó, en contra de la Constitución,
inventó lo que se llama productores independientes. En aquel tiempo, los productores independientes tenían un contrato. Por ejemplo, tu empresa vas a generar 3 megawatts y entonces esa generación se le daba a la Comisión Federal de Electricidad y la CFE la entregaba, la distribuye a los usuarios, a los domicilios, industrias, restaurantes, casas, así era. Pero cuando llegó Fox y Calderón, le pusieron una frase, desde luego inconstitucional, que dice a los productores independientes que toda la generación se la deberían de dar a la CFE. Los panistas le pusieron una frase: y los excedentes los podrán vender en el mercado abierto. ¿Por qué excedentes? Si su contrato dice 3, pues no hay excedentes. Tú generas 3, te compro 3 y se acabó, ¿verdad? Pero empezaron a partir de esa frase a generar no 3, sino 6 o 7 megawatts de manera ilegal. ¿Qué propone el presidente? Que lo legal se respete, lo ilegal se cancela, porque se estuvo formando un mercado paralelo que hace una competencia desleal a la Comisión Federal de Electricidad, que además se les permitió meterse a la red nacional de transmisión, que solo puede controlar, de acuerdo a la Constitución, la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué es la red de transmisión? Algo muy importante que solo México tiene y se ha hecho a lo largo de la historia con recursos públicos. Cuando hay una planta de generación, esa luz, para distribuirse, para transformarse, tiene que entrar a lo que se llama la red nacional de transmisión. Es como una red troncal, pasa la luz a la red y luego baja a sus domicilios a través de la red de distribución. Y de acuerdo a la Constitución, la red de transmisión y la red de distribución son del Estado, le corresponde al gobierno, no a los privados. Por lo tanto, es ilegal que los privados puedan vender a particulares. Los privados tienen que darle la luz que generen a la Comisión Federal de Electricidad. Luego, hay otros contratos que también inventó Carlos Salinas y que con el tiempo han pervivido hasta la fecha, y se propone respetarlos, pero en sus términos, sin trampas, sin ilegalidades, sin cochupos, que se llama contratos de autoabastecimiento. Como su nombre lo indica, son plantas generadoras para autoabastecer a las empresas. Pongo un ejemplo: Liverpool es una tienda gigante. Si se va la luz, ellos tienen una planta, o si no quiere la luz pública, puede tener su planta de autoconsumo para autoabastecerse esa tienda. ¿Me explico? Pero los neoliberales crearon meterse por la puerta de atrás y convertir los contratos de autoabastecimiento simulando a socios de la empresa. Resulta que hay 239 contratos con 78,000 socios. ¿Qué industria, qué empresa tiene 78,000 socios? Pues ninguna. Aunque esté en Alemania, en Inglaterra, las potencias, nadie tiene 78,000 socios. En realidad no son socios, son clientes
que disfrazan de socios para no pagar la electricidad, porque si es de autoconsumo, pues yo la pago, ¿verdad? Pero si le estoy vendiendo a todos ustedes, ya no es de autoconsumo, estoy disfrazando a los clientes de socios. ¿Qué propone la iniciativa? Que se mantengan los contratos de autoabastecimiento sin hacer trampa de disfrazar a los clientes de socios a cambio de un peso. ¿Quién va a ser socio de una empresa de un peso o un dólar? Eso es una trampa. Entonces se respetan los contratos privados de autoabastecimiento. Hasta ahí. Y lo que no es autoabastecimiento se cancela. Es ilegal, es inconstitucional, es una trampa y es una elusión. No pagan las tarifas, no pagan impuestos, no pagan el derecho de transmisión, y eso es un robo a la nación. Por eso se propone en la iniciativa cancelar toda la parte ilegal de los contratos de autoabastecimiento. Y hay algo peor. Si esto nos pareciera poco, Peña Nieto se voló la barda. En el 2013, Peña Nieto creó un nuevo contrato privado que se llama de subastas. Las subastas, ¿qué son? Vecinas, vecinos, al mejor postor. ¿Y qué dice la ley de Peña Nieto? Que se van a crear contratos privados de generación eléctrica, y la electricidad que generen se va a pagar al precio más alto, al precio más alto. Y hay una gran diferencia, vecinos, entre lo que es renta y lo que es ganancia. ¿Qué es la ganancia? La ganancia es recupero mi inversión y obtengo una ganancia razonable. ¿Y qué es la renta? La renta es la ganancia, es la inversión más la ganancia más la especulación. Porque dar una silla que puede costar 200 pesos a 5,000, pues no es lógico, no es conveniente. ¿Y qué ha venido pasando con los contratos creados por Peña Nieto? Pues que se pagan diariamente, todavía hoy se les pagó al precio que ellos pongan, el más alto. Hay 7 empresas, unas tienen un costo de producción muy bajo. ¿Y cuál es la ganancia? Si una de las empresas, como es un oligopolio, se ponen de acuerdo, hoy dala a tanto, y mañana más cara, y pasado mañana más cara, y la diferencia entre el costo y el precio ya no es ganancia, se llama especulación. ¿Qué se propone en la iniciativa? Acabar con la especulación. ¿Y cómo se va a hacer? Se va a acabar el sistema de subastas. La electricidad no es una obra de arte, un lujo que podamos comprar al mejor postor. Es un servicio indispensable que hasta el más pobre tiene derecho a tener electricidad. Y por eso se propone que los contratos de subastas se cancelen. Van a permanecer, pero fíjense lo que decía, se paga al precio más alto. Ahora, ¿cómo va a ser? Se paga al precio más bajo. Si quieren vender, tendrán que abaratar la luz, y si no, la CFE no les va a comprar esa luz, y nadie va a poder entrar a la red nacional de transmisión más que la CFE. Así que los robadores, los estafadores, los especuladores están muy enojados y han pagado campañas multimillonarias
en contra de esta iniciativa porque están defendiendo su interés lucrativo de la ganancia, sin importarles que año con año sube y sube el subsidio a esas empresas. ¿Y quién paga el subsidio? ¿Quién? Ustedes, todo el pueblo de México, pagamos los subsidios a esas empresas. Entonces, de lo que se trata ahora es toda la electricidad que se genere privada se le entrega a la CFE, pero la CFE solo va a comprar la electricidad más barata, y eso va a ser un precio muy competitivo y nos puede colocar, vecinas y vecinos, en la posibilidad de bajar las tarifas mientras se siga dando este subsidio gigantesco y cada vez mayor. Yo fui legisladora hace tiempo y era el subsidio de 55,000 millones y me parecía una locura andar pagando eso. Ahora se pagan 254,000 millones de pesos de subsidio a esas empresas. ¿Vale la pena la reforma, compañeras, compañeros? Sí. Claro que vale la pena. Déjenme darles otro dato sumamente importante. Este tema me parece de lo más relevante, que es el tema de los minerales como el litio y otros minerales, entiéndase el cobre, el aluminio y otros metales, pero en particular el litio, también, al igual que la electricidad, se van a considerar estratégicos para la nación y por lo tanto bajo la rectoría del Estado. ¿Por qué es tan importante el litio? Porque primero es un mineral escaso, con mucha demanda en el mundo. Todo el mundo anda buscando litio, porque con el litio se pueden hacer los celulares, se podría hacer, como ya lo está haciendo México con este presidente, acumuladores para guardar electricidad eólica y solar. Como la electricidad no se puede guardar, si hacemos acumuladores, y los acumuladores se hacen con litio, son pilas muy grandes que se hacen con litio y sirve para guardar la electricidad en la noche cuando ya no hay sol o cuando se fue el viento, las eólicas. Pues hoy genero que hay mucho viento y la guardo, ¿verdad? Y así ya no desperdicio electricidad ni necesitaríamos luz de respaldo. Creo que estoy hablando cosas técnicas, pero son cosas que trae la iniciativa muy importantes. El litio va a ser como el petróleo en toda la época nueva, sirve para toda la industria de defensa, sirve para la industria farmacéutica, para la aeronáutica, para crear autos eléctricos, para computadoras, para muchas cosas. Si México tiene grandes reservas de litio, ¿para qué dárselas a los privados si todo México puede beneficiarse de las reservas de litio que nos dio la naturaleza? Es muy importante este tema también. Por último, quisiera decirles, si se aprueba esta iniciativa, y depende de que el pueblo de México la defienda, si se aprueba esta iniciativa, entonces la Comisión Federal de Electricidad solamente permitirá que entre a la red nacional de transmisión la luz más barata y la más limpia.
Y a eso quería llegar, que la Comisión Federal de Electricidad es la que más genera electricidad limpia, porque tiene hidroeléctricas, tiene la generación de geotermia, que es el calor de la tierra, del centro de la tierra, produce vapor y ese vapor genera energía y con eso se produce la electricidad. Al igual que tenemos Laguna Verde y las termoeléctricas y otras muchas plantas. La CFE es la empresa que más energía limpia produce, contra todo lo que dicen los corifeos en los medios de comunicación, que la CFE produce pura electricidad sucia. No es cierto. Del total de la electricidad limpia que se produce, la mayoría la produce la Comisión Federal de Electricidad y una minoría la producen los privados. Y acaba de dar a conocer, ya saben quién, ya iba a decir el nombre, ya ven que el INE no nos deja ni hablar. Bueno, acaba de anunciar que en Sonora se va a hacer en muchas hectáreas un centro para producir energía eólica del viento y será pública y podremos con el litio guardarla en acumuladores para cuando no haya viento y no haya pérdidas para el erario, porque en las fórmulas neoliberales, imagínense qué dice estas fórmulas: tú si produces te pago y si no produces también te pago. Oigan, ustedes no van a pagar por un servicio que no reciben, ¿verdad? Pues el Estado sí, el gobierno tiene que pagar a las empresas generadoras de energía el 100% de la electricidad, aunque no entregue ni un megawatt, ni un kilowatt siquiera de luz. Es una sarta de medidas legales, entre comillas, que tenemos que cambiar. Les venimos a informar, vecinas y vecinos, para que ustedes sean los portavoces de la necesidad de acabar con la reforma eléctrica neoliberal y dar paso a la reforma eléctrica democrática, popular, soberana, nacionalista que estamos proponiendo en el Congreso. ¡Que viva la CFE! Porque es una empresa muy importante para el país. ¡Que viva la CFE! ¡Viva el pueblo de México!